Denme un segundo. ¿Dónde puse el...? Ahí está. Ya. Me van a decir si es que se ve, ¿ya? Voy a compartir la diapo. Ventana. Ahí. ¿Se ve la diapo? Sí, se ve. Buena. Ya. A algunos le va a cargar un poquito... A algunos le va a cargar un poquito más lento porque, bueno, es el tema de su internet, ¿no? Así que va muy lento. Bien, como son dos temas, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutitos ahí en medio de que terminemos el cartilaginoso para que nos traigamos algo. Yo creo que vamos a estar máximo exagerando 2 horas acá, ¿ya? Eh, yo siempre les digo antes de mis clases a todos, lo que ustedes ven en las diapos, en las clases y todo, chicos, es un 10-15% de lo que deberían de leer sobre el tema, ¿ya? Así que no se queden únicamente con lo que aprenden acá, es una base súper importante y una base y mucho más. Ya después, conforme ustedes lean un poquito más y repitan, se lo van a saber todo. Ya, vamos a hablar sobre el cartilaginoso. Todo esto vamos a ver. El tema de la función, clasificación, características, cómo identificarlo, dónde localizarlo y una característica importante del cartílago es el tema de la regeneración en relación, por ejemplo, con las lesiones óseas y demás. Ahora, ya ustedes vieron tejido epitelial y vieron tejido conjuntivo, ¿no? Ya saben que el epitelial es un tejido avascular, no tiene vasos sanguíneos y está recubriendo cavidades, ¿no? El conjuntivo es un tejido que es de nutrición, es de sostén, de protección y tiene muchos vasos sanguíneos, tiene fibras colágenas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese tejido conjuntivo, acuérdense, se subclasifica, ¿no? Porque está el tejido conjuntivo del adulto y el embrionario. El embrionario no nos interesa, el del adulto sí, porque dentro de la clasificación del tejido conjuntivo del adulto tenemos el conjuntivo especializado y el no especializado, ¿no? En el especializado es donde está este tejido, que es el cartilaginoso. Entonces, quiero que se acuerden de algo para siempre. Como nosotros tenemos el tejido conjuntivo, tenemos las características de que hay dos cosas fundamentales en todo tejido conjuntivo, ya sea especializado o no, es que tenemos la parte celular, o sea, todas las células que conforman el tejido propiamente, y la parte de la matriz extracelular, es decir, lo que no son células, ¿ya? Dicho eso, vamos a ir viendo que todos los tejidos conjuntivos especializados, dígase este que es el cartilaginoso, el adiposo que la anterior día pasamos la clase, el tejido conjuntivo el sanguíneo, perdón, el linfático, el óseo, todos cuentan con estas dos cosas, con la parte celular, es decir, con las células y con la matriz extracelular, ¿ya? Entonces, vemos las características del cartílago, del tejido cartilaginoso, que para empezar es avascular, eso quiere decir que no va a presentar vasos sanguíneos en su composición, en su morfología. Presenta células separadas, pero no así eh, va a presentar separadas, pero también va a presentar como pequeños grupitos de células, 2, 3 células que se agrupan para poder cumplir una función y tienen un nombre, después les voy a mostrar. Miren, dice alinfoide, es decir, de que no hay vasos linfáticos por acá, es aneural, no hay nervios propiamente en el cartílago, ¿bien? Y hay mucha sustancia intercelular, es decir, hay mucha matriz. Todo esto morado que vemos en este corte de cartílago, eso es la matriz, ¿ya? Esto que no es célula, es un montón de agua, de fibras, es como el resultado de todo lo que se produce o lo que producen las células del tejido se vuelve matriz extracelular para que este tejido cumpla su función, ¿ya? Entonces vamos a ver viendo cómo se compone cada una de estas células y esta matriz extracelular. Ahora, tiene un montón de funciones el tejido cartilaginoso, pero principalmente, miren, sostén, flexibilidad, protección y puse en mayúscula amortiguación. ¿Por qué? Porque dependiendo el sitio en el que se encuentre el tejido cartilaginoso, ustedes van a ver de que cumple una de estas funciones. Por ejemplo, yo aquí puse esta imagen que está bonita porque te dice dónde está todo tipo de cartílago. Por ejemplo, aquí en la tráquea, este órgano de acá, que ven aquí es la tráquea, que se bifurca después
en bronquio izquierdo y bronquio derecho. Esta tráquea, junto con los bronquios, presenta cartílago hialino, que su función es de alguna manera generar esa flexibilidad y protección. Entonces es movible, ¿no? De hecho, la tráquea es un tipo de órgano que conforme pasa el tiempo se hace más rígido, más duro. ¿Ya? Entonces, estas características que tiene, por ejemplo, el cartílago que está en la tráquea, que es el cartílago hialino, que lo vamos a conocer ahorita, hacen de que como una de sus funciones es la flexibilidad, protección, ¿ya? Obviamente este sí va a ser flexible. Hay otros que no. Por ejemplo, veamos el ejemplo de los discos intervertebrales, ¿no? Los que están en fisio saben un montón de eso. Son discos, básicamente cartílago que se encarga de resistir la compresión de cada vértebra una encima de otra y va generando un montón de fuerza a partir de la posición en la que se encuentra la persona. Entonces esa amortiguación tiene que darse en un tejido que resista, ¿ya? Ahí mismo se encuentran justamente los discos intervertebrales, ¿no? Bien, después por ejemplo tenemos el pabellón auricular, donde vamos a ver ahorita qué tipo de cartílago hay aquí. Cuando te jalan la oreja, ¿viste? Ahí estamos jalando un cartílago en gran medida, que es el cartílago elástico, que ahora también lo vamos a conocer. Y así cada una de las partes del cuerpo, sobre todo en los puntos de unión, ¿no? Las uniones de las articulaciones, también hay diferentes cartílagos, porque al final son lugares donde se precisan estas funciones: sostén, flexibilidad, protección y amortiguación. Ahora, ¿qué células presenta este tejido? Es sumamente importante, ¿ya? Vamos a ir en este orden, que básicamente están las células condrógenas, que son como células madres, ¿ya? Que son como células que se pueden diferenciar después en otras células. Diferenciar significa que se pueden transformar, pero de una manera un poco más científica. Y normalmente se encuentran en la periferia, ¿ya? Acuérdense que si este es mi tejido, voy a volver en la imagen de atrás que se ve mejor. Si esta es la imagen de mi tejido, todo esto, periferia le decimos a todo lo que está afuera, ¿no? En la periferia. Entonces, aparte el prefijo peri, apréndanselo, peri. Cuando escuchen peri ya piensen en la periferia, ¿ya? Entonces, esas células condrógenas, que son células diferenciadoras, células madre, que se encuentran acá en la periferia, tienen esa función de poder diferenciarse en cualquier célula que necesite el tejido. Si de repente se necesita condroblastos, entonces las células condrógenas se convierten en condroblastos, ¿ya? Si precisan condrocitos, también. Ahora, los condroblastos son células del cartílago que se encuentran también cerca de la periferia, que son estas de aquí, un poquito más aplanadas y achatadas, y sus núcleos un poquito más claritos. No sé si tengo una imagen, no tengo. Eso les muestro. Estas que son más aplanadas y sus núcleos son mucho más claritos, porque ya fíjense lo que están hacia adentro del tejido, sus núcleos son más oscuritos, más morados, ¿no? Más teñidos. Estas células condroblastos se encuentran también en la periferia, pero están un poco más definidas que los condrógenos, que están mucho más a la periferia, y básicamente tienen la doble función. Uno, ya producen la matriz extracelular que vemos acá, que es la parte que cumple la función del tejido, es decir, de que genere sostén, amortiguación. Y por otra parte también cumple la función de diferenciarse el condroblasto en condrocito, ¿ya? Y el condrocito es el que está más hacia adentro, es decir, estas células de acá. Entonces el condroblasto tiene esa capacidad, dice, bueno, necesitamos más células que estén en medio del tejido produciendo matriz, me voy a diferenciar en un condrocito, voy a dejar de ser condroblasto, voy a dejar de estar en la periferia y voy a ingresar al tejido para poder mantener a este tejido, ¿ya? Eso hace el condroblasto. Entonces cuando ya ingresa tenemos los condrocitos, que son estas células que se ven pálidas, ¿no? Con un núcleo normalmente céntrico, como esta de aquí, y que tiene un citoplasma más clarito, blanquito, y que si se dan cuenta pueden estar así como que solitas, algunas como esta de acá, este condrocito está solito, y otras como la de acá arriba pueden estar agrupadas de A3, de A4. De hecho, este condrocito que ven aquí, que parece que se está dividiendo, en efecto está sufriendo una división celular.
¿Por qué? Porque de este condrocito va a salir otro condrocito, se van multiplicando también adentro, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia entre condroblasto y condrocito. Los condrocitos ya se encuentran dentro de la matriz extracelular. ¿Y cuál es su función? Su función es básicamente, si ya están aquí adentro, es mantener la matriz extracelular. Producen colágeno, producen las sustancias necesarias para que esta matriz, esta parte morada, que es la que cumple la función propiamente del tejido, se mantenga con todo lo que necesita para poder cumplir su función. A ver, esperen, que creo que... ya está bien, estaba con miedo de que no estaba grabando esta cosa. Pero está grabando. Sí, está grabando. Ya. Y finalmente los condroclastos, que la verdad muy rara vez se los ve, pero normalmente se los ve en la periferia, que son células fagocíticas. Es decir, ¿alguien sabe qué significa fagocitar? Que de hecho, los que estuvieron en mi... dígame. Eso, comer, ¿no? Comer. Entonces, no comer, no podemos decir fagocitar nosotros comiendo, ¿no? Nos referimos con fagocitar a la función de las células que pueden, eh, valga el término no científico, comer, ¿no? Comer diferentes bacterias, microorganismos, residuos de diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Entonces los condroclastos tienen esa función. Están por ahí rondando, van reciclando todo lo que se precise reciclar del cartílago para que se vuelva a utilizar. Esa es la función del condroclasto. Y además ayuda a que en algún punto se precisa algo que tiene el cartílago, entonces el condroclasto comienza a sacar toda esa composición, toda esa sustancia que tiene la matriz para que se la use en el cuerpo. Pero normalmente están en la periferia, como les digo, no se las ve. Bien, esas son las células. Ahora, la matriz extracelular, propiamente, que es en este caso todo lo que está por dentro, ¿no? Todo lo que no es célula, acuérdense de eso, matriz es todo lo que no es célula. Tenemos dos partes, la sustancia forme y la sustancia amorfa. Conforme nos decimos a la sustancia o a las partes de la matriz que tienen ciertos componentes que le dan la forma a la célula o al tejido, ¿ya? Son las que son como el esqueleto. Cuando vieron las células, se acuerdan que la célula tenía un citoesqueleto, ¿no? Que básicamente tiene también microtúbulos y un montón de cosas más que ayudan a que la célula tenga una estructura internamente y que no sea solo agua y que sea toda así con diferentes formas, ¿no? Amorfa. Lo mismo es acá. El cartílago, el tejido cartilaginoso, tiene una sustancia forme que ayuda a que sea más rígido, que tenga su característica de cartílago, que es rígido. Cuando se comen el pollo y se comen las esquinitas, ¿no? Del pollo, hay ese cuarito, no es cuarito, ¿ves? Como esa parte cartilaginosa, durita, es porque tiene mucha sustancia forme. Entonces aquí hay fibras de colágeno, hay fibras elásticas y reticulares. Y esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de fibra que hay en el cartílago? Hay 3: colágenas, elásticas y reticulares, ¿ya? Y esto también entra, por ejemplo, en tejido conjuntivo. ¿Qué tipos de fibras hay? ¿No? Ahora, esa es la sustancia forme, que no vamos a hablar a detalle porque después, viendo cada uno de los tejidos cartilaginosos, vamos a mostrar un poquito más de qué se trata. Y la sustancia amorfa es básicamente un montón de proteínas, de carbohidratos que están ahí rondando alrededor de la matriz extracelular para poder facilitar la estructura y las funciones de ciertas estructuras dentro de la matriz, ¿ya? Como los glucosaminoglucanos. En un examen entró esto, si pueden léanlo y apréndanselo sus nombres, ¿no? La sustancia amorfa está compuesta por glucosaminoglucanos, glucoproteínas y proteoglucanos. Que básicamente, si desglosan la palabra, glucoproteínas, por ejemplo, son proteínas unidas a glucosa, o sea, un carbohidrato. Y ya fue, a un azúcar. Entonces, esa es la sustancia amorfa. Esta es la matriz. Ahora que ya sabemos cuáles son las células, cómo está conformada la matriz, así a grosso modo, veamos la clasificación, ¿ya? Que esto igual puede ser pregunta de examen. Que es, ¿cuál es la clasificación del tejido cartilaginoso? Fácil, son 3. Es hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso.
A este también se lo conoce como fibrocartílago, ¿ya? Fíjense en las imágenes que si bien son tinciones diferentes, se puede ver la diferencia, sobre todo en su matriz extracelular. Y les voy a dar la clave ahorita cuando estemos avanzando cada uno. Ustedes cuando ven los cartílagos tienen que ver la matriz extracelular, o sea, esta parte de acá que está en medio de la célula. Esa es la parte que me dice que este tejido cartilaginoso puede ser hialino, elástico o fibroso. Y vamos a verlo. El primero es el hialino, ¿ya? Que básicamente su función es facilitar la articulación en diferentes puntos de unión que tenemos móviles en el cuerpo y semimóviles. Es decir, lubricar las articulaciones, por ejemplo, sinoviales. El hombro, la articulación del hombro tiene cartílago hialino, la articulación del codo tiene, la rodilla también tiene cartílago hialino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de este cartílago hialino? Fíjense la imagen y les voy a ir describiendo. Dice, matriz amorfa homogénea. ¿A qué se refiere esto? A que la matriz extracelular que ustedes ven acá no tiene una forma específica, porque en algunos lugares puede ser como que más blanquita, en otros más teñido, como acá, pero es homogénea en el sentido de que es como una lámina de matriz, así súper lisa, ¿no? De hecho, si la ven, liso por acá, liso. No tiene rayones, no tiene fibras, no tiene nada, es liso. Bien, esto también es liso. Ahora, hay unos espacios llamados lagunas, que es donde se encuentran los condrocitos, que son estos grupitos de acá, que ahorita les voy a mostrar cómo se llaman en específico. Y, chicos, esto es pregunta de examen. El cartílago hialino cuenta con esto de acá arriba. Este es mi cartílago. Y alrededor de mi cartílago hialino hay pericondrio. ¿Y el pericondrio qué es? Voy a adelantarme un poquito. El pericondrio, que este es mi cartílago hialino, fíjense, este es el pericondrio, es un tejido conjuntivo denso irregular. Ustedes ya saben qué es eso, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Que facilita la nutrición de mi cartílago hialino. ¿Por qué necesito ese pericondrio que nutra a mi cartílago? Porque acuérdense, la característica del tejido cartilaginoso es avascular, no tiene vaso sanguíneo. Y acuérdense siempre de eso, si no hay vaso sanguíneo, no hay cómo se nutra, no le llega nutriente, ¿ya? Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando hay un infarto del corazón, se taponea una arteria, entonces no llega sangre a esa parte del corazón y deja de funcionar el corazón, ¿no ves? Es lo mismo, tú le quitas la sangre a una parte del cuerpo, se muere, así de sencillo. Entonces el pericondrio es esta estructura que se encuentra periférica al cartílago hialino, ¿ya? Al hialino, y también al elástico, ya lo vamos a ver después. Es muy importante que ustedes vean que como está en la periferia y es un tejido conjuntivo denso irregular, ¿cuál es la célula principal del tejido conjuntivo, chicos? Hay alguien que ahí se ganó la clase de hoy día solo por participar en la clase de adiposita. Me olvidé. A ver, ¿cuál es la célula estrella, la célula más importante del tejido conjuntivo? Fibroblastos. Eso, los fibroblastos. Entonces, si nosotros tenemos esta imagen, vamos a tener por acá condrocitos. Estos son los condroblastos que lo señala la imagen. Y en el pericondrio vamos a tener fibroblastos. ¿Por qué fibroblastos? Porque es un tejido conjuntivo. Y si hay tejido conjuntivo, tiene que haber su célula estrella, ¿no ves? Entonces, ahí está. Por ahí rondan los fibroblastos. Son estos de acá larguitos, en forma de estrella. Bien. Volvamos acá a esta imagen. Estábamos aquí. Entonces tenemos nuestro cartílago hialino, que tiene una matriz más lisa, morada, intensa, o puede ser también blanca, depende de la tinción que usen. Y tenemos el pericondrio, ¿ya? Aquí miren la periferia. Pericondrio, periferia. Si desglosan la palabra pericondrio, es lo que hay en la periferia, que es pericondrio, es cartílago. En la periferia del cartílago, pericondrio, ¿ya?
y aquí abajo también hay. Está nutriendo el cartílago. Ahora, esta matriz extracelular del hialino, como es muy lisa, fíjense, es porque básicamente tiene muchísima agua. 60-80% es agua. Y el colágeno principal de este cartílago es el tipo 2. Es muy resistente. ¿Ya? Es muy, muy resistente. Entonces, por eso es que hay mucha resistencia en esos puntos de unión. El cartílago hialino tiene principalmente colágeno tipo 2. Ahora fíjese esta imagen. Aquí vamos a ver algo muy bonito. Y apréndanselo, porque ninguno se lo aprendió en el semestre pasado, muy poquita gente lo entendía esto. Ya, que me muero de sueño, no sé por qué. Bajón de azúcar. Entonces, tenemos esta matriz, fíjense, es lisa, ¿no ven? Esto es hialino. Liso, liso, liso. Ahora, estos condrocitos que vemos acá, algunos están solitarios como este y otros están agrupados. ¿Bien? Los condrocitos, cuando están agrupados, como estos de acá, los denominamos grupos isógenos, ¿ya? O isogénicos, cualquiera de los dos. Este grupito de 3 es un grupo isogénico, este grupo es otro grupo isogénico, estos son otros grupos isogénicos, ¿ya? Y estos condrocitos, como les dije, lo que hacen es secretar todo lo que se precisa en la matriz extracelular. Colágeno y todas las proteínas y carbohidratos que necesitamos. Entonces, para que entendamos mejor, vamos a esta imagen. Fíjense cómo acá tenemos tres términos que vamos a aprender importantes, ¿ya? Y atiendan bien, escuchen bien. ¿Ven este condrocito de acá? Ya. Este condrocito chiquitito, alrededor fíjense que tiene como un borde, un bordecito bien teñido azul, morado, ¿no ve? Eso se llama matriz capsular. Es una matriz que encierra, que se encuentra alrededor del condrocito. Ahora, mira, si vos agarrás y agrupás eh, a estos dos, alrededor de ellos hay como una mancha más oscura. Se hace un poquito más oscuro cuando está alrededor. Aquí, por ejemplo, miren, estos dos de acá están agrupados, ¿no ves? Forman un grupo isogénico. Y miren cómo alrededor aquí se hace como más oscura la matriz extracelular. ¿Se logra ver? Sí, se ve una manchita. Se ve como más oscurito, ¿no ve? Igual aquí se hace más oscuro, en cambio aquí es más blanco. Esta parte que es más oscura, alrededor de los grupos isogénicos o de los condrocitos, a esto se le denomina matriz territorial. ¿Ya? Matriz territorial. Aquí, por ejemplo, se los voy a dibujar, porque con dibujos todos entendemos mejor. ¿Ya? Entonces, esta es mi condrocito y alrededor mi condrocito tiene su matriz capsular, dijimos, ¿no ve? Ahí alrededor, que está bien teñido de azul morado oscuro. Alrededor de los condrocitos que forman grupos isógenos o isogénicos, que son este condrocito y este otro, se forma una matriz que es la matriz territorial, que es toda esta parte que les acabo de marcar, porque se ve más oscuro. En cambio aquí está más, toda esta parte de aquí es mucho más clarita. En cambio esto de aquí es mucho más oscuro. Matriz territorial. ¿Y qué se llama la parte blanca? La parte blanca recibe el nombre de matriz interterritorial. ¿Ya? Entonces tenemos, ustedes pueden describir eso en su examen. Ponen, hay presencia de condrocitos en cartílago hialino, hay matriz capsular, tienen grupos isógenos, grupos isogénicos, también se ve matriz territorial, matriz interterritorial y se hacen los capos, ya fue. Entonces, este condrocito chiquito, miren alrededor, se ve más morado, eso es su matriz territorial y en la parte que está más blanco, que es lo de acá, interterritorial. ¿Se entiende eso? Sí, clarito. ¿Verdad? ¿Todos entendieron? Que aquí Sí, la idea es pelarla. A ver, espera.
Están diciendo que a alguien le faltó el link. Imposible. A ver, espérate. ¿Dónde estoy? Esto es súper importante ya, porque a veces pregunto estas cositas así bien capciosas, random, y hay que saberlas. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde la mandé? Y ahora sí. Bien, entonces, listo, tenemos todo definido. Ya sabemos cómo se puede escribir este cartílago. Ya hablamos del pericondrio y aprovechamos para ver esto de acá, las diferencias. Miren, aquí en la periferia, ¿no? Está el pericondrio, donde vemos estos fibroblastos, pero además vemos estas células que están en el borde, en la periferia cercana ya a la parte central de la matriz extracelular de mi cartílago hialino. Tengo estas celulitas más claritos sus núcleos, miren, son mucho más claros, no son tan oscuros. Esas son los condroblastos, ¿ya? Condroblastos que están en la periferia. Y conforme van ingresando hacia la matriz, se convierten en condrocitos, que son estos más definidos, con el núcleo más teñido, mucho más oscuro, ¿no? Facilito. Hay que recordar. Ahora, antes de entrar al cartílago elástico, veamos el cartílago articular, que básicamente este cartílago recubre articulaciones móviles. Y les explico. Cuando ustedes ven un hueso con un hueso donde se une, como la unión del codo, la unión del hombro, qué sé yo, sí o sí va a haber un cartílago articular. Es este cartílago que facilita de que haya cierta movilidad en esa articulación, junto con los músculos y demás, ¿no? Lo que quiero que entiendan es esto. Fíjense que en esta imagen de acá tenemos, no se ve muy bien, no hace falta describirla, pero simplemente para que entiendan. Esta parte se llama zona calcificada. Este cartílago, conforme se acerca a la zona calcificada, se vuelve hueso. Es decir, por eso es que está unido a articulaciones como las del hombro y el codo. Tiene que unirse a hueso, ¿no ven? Entonces hay una parte que está más próxima al hueso, que es la zona calcificada, y conforme se va haciendo hacia afuera, fíjense que esa es una zona profunda, zona media, intermedia y cada vez menos calcio, ¿no? Menos calcificada. Y además la disposición de sus células, fíjense cómo se vuelven de horizontales hacia verticales, y las fibras también. ¿Por qué? Porque al final, como están uniendo un hueso, o dos huesos en todo caso, tiene que haber este tipo de resistencia. Lo que genera esto es de que sea muy resistente ese cartílago articular. ¿Ya? Esto de acá solamente se los nombro, pero para que sepan cuando pregunte qué tipo de cartílago hay ahí en las uniones del hombro, del codo, de la rodilla, y cartílago articular, sí o sí. ¿Ya? Y aquí dice que carece de pericondrio, porque de alguna manera se va a nutrir del tejido adyacente, como por ejemplo el tejido óseo, que es bastante vascularizado. Ahora vemos el elástico. ¿Cuál es su función? Su nombre lo dice. Elasticidad, flexibilidad. ¿Ya? Función, cuando ven un cartílago elástico en la universidad, elasticidad, generar flexibilidad, ¿no? No le vayan a poner estiramiento, no tiene nada que ver, no estiramiento. ¿Dónde podemos encontrarlo este cartílago elástico? En el oído externo, por ejemplo, ¿no? Cierta parte del conducto auditivo externo. La trompa de Eustaquio. ¿Saben qué es la trompa de Eustaquio? En el oído. En el oído. ¿Exactamente entre dónde? A ver, vamos, hablemos como médico, como fisioterapeuta, como sea. En el oído medio. Más o menos. Está relacionado con el oído medio. ¿Qué más? Es como un conductito, un conducto pequeño que une el oído medio con la orofaringe. ¿Saben qué ya es la faringe? ¿Ya han pasado faringe todavía? No, todavía no sale. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros respiramos, comemos, ¿no? Y por detrás al fondo está la faringe. Bien, hay una parte que es la parte relacionada con la boca, al fondo, la boca y la faringe. Es a lo que denominamos orofaringe. Entonces,
Este trompa de Eustaquio conecta esos dos puntos, el oído medio y la trompa y la orofaringe. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de conectar estos dos? Porque básicamente nos ayuda en el tema de la presión. Lo que pasa es que nuestro oído puede ejercer mucha presión por las vibraciones sonoras, entonces, ¿por dónde se puede descargar esa presión? Por la vía de la faringe, por la vía bucal o respiratoria, o como quieran decirlo. Es por eso que, por ejemplo, a veces nosotros estamos bostezando, hacemos el tremendo bostezo, abrimos un montón la boca, metemos aire y lo que hacemos es ¡pup! Se destapan los oídos, porque estamos generando una presión a través de, liberando una presión, perdón, a través de esta trompa de Eustaquio. Después también vamos a encontrar en la epiglotis o epiglotis y en la laringe. Estos son órganos que los van a ver en anatomía cuando vayan viendo cuello. ¿Ya? Y bueno, también cuando lo vean en respiratorio, en el segundo semestre. Y fisioterapia en primero. ¿Qué características tiene? Miren lo que dice aquí. Esto es importante. El cartílago elástico es cartílago hialino más fibras elásticas. ¿Ya? Fibras elásticas. Muy importante eso. Porque eso es lo que le da la función que tiene el cartílago. Ahora, a diferencia del cartílago hialino, que les dije, ¿se acuerdan? Como en la tráquea, que se va osificando con el paso del tiempo, se va haciendo más durito, ¿no? Entonces, en este caso el cartílago elástico no se hace más durito, no se calcifica, ¿ya? Y fíjense que yo cuando digo calcifica, me refiero a que el cartílago, y escuchen esto, ¿ya? El tejido cartilaginoso puede pasar a ser tejido óseo. Es decir, lo que es flexible va a pasar a ser hueso. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, es importante que ustedes sepan de que el cartílago elástico no se osifica con la edad. Y miren, dice que tiene pericondrio, así que este también tiene pericondrio. ¿Cuál era la función del pericondrio? Nutrir. Bien, nutrición. ¿Lo ve? Excelente. Si bien esta es una tinción que no tenemos en la universidad, que esta es Van Gieson, que ahorita vamos a ver otros cartílagos elásticos en la universidad, aquí hay claramente estos condrocitos, ¿no? Se ve todo blanquito y de repente vamos hacia en medio de ellos y parece como si estuviéramos deshilachando algo. Ubican cuando compran esta, ¿cómo se llama esto? Pues, estos algodones dulces, ¿no ven? Y los van deshilachando, así se ve. Estas son fibras elásticas que están ahí dispersas por todos lados, que les da su propiedad elástica de distensión que tiene este cartílago elástico, ¿ya? Entonces ahí lo podemos ver. Es claramente diferente, se ven como hilachera, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se ven en hematocilina y eosina, que es como tenemos en la universidad. Y finalmente el fibrocartílago, que el fibrocartílago tiene una función mayormente de amortiguación. ¿Por qué? Por dos cosas. Y atención con esto. ¿Se acuerdan cuando vimos tejido conjuntivo? Vimos que hay el denso y el laxo, ¿no ven? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de células. No. Algo más importante que eso. La tensión. Teñía más. Sí, ¿cuál se teñía más? ¿Y por qué? Vamos, piensen todos y participen, hablen. Es facilingo. Por la edad del paciente. No. A ver. Tejido conjuntivo denso. ¿Qué significa denso? Las fibras están más apegadas. Eso, exacto. Las fibras es la clave. Tejido conjuntivo denso es porque hay mucha fibra. Tejido conjuntivo laxo es porque hay poca fibra. Y en este caso, este cartílago fibroso es un tejido conjuntivo denso, regular. Si hay mucha fibra, va a ser más o menos resistente. A ver, creo que por lógica, ¿no?
Más. Eso, no lo duden, si ustedes saben. Ya, entonces lógicamente va a ser más resistente, un conjuntivo denso regular. Y aparte, miren lo que dice acá. El fibroso es tejido conjuntivo denso irregular y cartílago hialino. Eso quiere decir de que vamos a tener condrocitos repartidos por ahí, como en esta imagen de acá, ¿ya? Se ven redonditos. Y vamos a tener muchas fibras dispuestas en una dirección. Y se la ve, por eso es que miren, si ustedes ven esta imagen, se ve como si estuviera todo hacia una dirección. Más liso, ¿no? Casi no se ven los núcleos de la célula. Ahora yo pregunto, bien, sabiendo de que este cartílago fibroso tiene tejido conjuntivo denso, regular, y tiene cartílago hialino, ¿este tiene pericondrio? ¿Y por qué? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver. ¿Cuál es la función del pericondrio? Nutrir. Mira, y dice ahí abajo, mira, nutrir, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Nutre el pericondrio. Entonces, si aquí abajo dice que no hay pericondrio, ¿quién está nutriendo a este cartílago fibroso? El tejido óseo. ¿El óseo? No, no hay óseo acá. El conectivo. Esa. Claro. Lógico, ¿no? Un tejido conjuntivo es un tejido vascular. No se olviden de eso. Conjuntivo conectivo, como gusten decir. Entonces, ¿yo para qué quiero pericondrio si tengo aquí un tejido conjuntivo denso regular que está nutriendo ahí? ¿No ve? Lógica. Entonces, vamos a tener todas estas características en el fibroso. Por eso es que es rígido y por eso es que no tiene pericondrio. ¿Dónde va a haber? En los discos intervertebrales, como les dije, en la sínfisis del pubis y los discos articulares y meniscos, que son lugares donde se precisa esto, amortiguación, que todo el peso caiga ahí, ¿ya? Tres cositas importantes, chicos. Primero, el cartílago hialino es propenso a calcificarse, o sea, con el paso del tiempo el hialino se hace hueso, se vuelve rígido. Por eso ustedes agarren o algún abuelito o alguien que tenga ese abuelito viejito o abuelita, agarren su tráquea de aquí al cuello y muévanse un poquito a los costados y se van a dar cuenta que es rígido en comparación a ustedes que son pelados. Bueno, nosotros somos pelados y está todo, todavía tiene cierta flexibilidad. Y lógicamente se va a clasificar como proceso del envejecimiento, ¿no? Miren esta tablita, la van a tener ustedes en la diapo, así que van a poder estudiar de acá, donde básicamente están los tres cartílagos y cuáles son sus características. Su ubicación, por ejemplo, de los tres, la función, si tiene o no pericondrio, si se calcifica o no, ¿ya? Y si presenta, qué células presenta principalmente y qué hay en su matriz extracelular. Sencillito. Bien. Ahora vamos a ver cortes, que es lo que preciso que veamos. Y me parece que eso voy a tener que subirlo en otro video. Voy a cortar.